Rivales reconocen sus capacidades para cruzar líneas de partido, aunque posturas como su apoyo a la guerra de Irak le han valido críticas. Todo eso era de otra época y las políticas que él apoyó en los 90, los 80, los 70 no son los mismos que él apoya hoy en día. Como vicepresidente, Joe Biden fue clave en la política exterior, en la instauración del Obamacare y lideró la recuperación económica tras la recesión del 2008. El mejor vicepresidente que hemos visto. Aunque muchos lo daban como seguro candidato presidencial en el 2016, otra tragedia, la muerte de su hijo Beau, lo alejó de la arena política. Sin embargo, en el 2020 emprendió su tercer intento y ahora llega a la Casa Blanca, de la mano de su esposa por 43 años, Jill Biden, y la experiencia que ha amasado por casi 50 años. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Muy bien, esa es parte de la historia tanto de Kamala Harris como de Joe Biden, y esta mañana nuevamente la democracia de los Estados Unidos se ha tomado el Capitolio, esta vez a través del traspaso de mando del presidente Trump a Joe Biden. Importante mencionar y destacar que el mandatario saliente, Donald Trump, no asistió al evento de toma de posesión. En cambio, el ex vicepresidente Mike Pence sí estuvo presente en este acto importantísimo para la democracia de los Estados Unidos. Vamos a presentarles ahora el discurso que ha pronunciado Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Un discurso bastante conciliador, un discurso donde resaltó el papel y la importancia de la democracia en los Estados Unidos, un discurso que llama también a todos sus conciudadanos a hacer énfasis en esto, justamente en el respeto a las ideas, que es lo que enriquece un sistema democrático como el de su nación. También dijo que defenderá la Constitución de los Estados Unidos y defenderá al país de aquellos grupos y personas que pretenden dañar esa imagen de respeto hacia esos valores que profesan los norteamericanos. Escuchemos el discurso, su primero como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, del señor Joe Biden. Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. Este es el día de la esperanza, de la decisión. Por años, Estados Unidos ha estado a la altura de sus desafíos y hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. El pueblo, el deseo del pueblo ha sido escuchado y se ha respetado su voluntad y hemos vuelto a aprender que la democracia es preciosa, que la democracia es frágil y ahora, amigos, la democracia ha prevalecido. Ahora, hace pocos días, este lugar, la violencia sacudió las fundaciones de este Capitolio y hoy estamos juntos como una nación única bajo Dios para una transferencia pacífica del poder, como lo hemos hecho por más de 2 siglos, en la forma estadounidense singular, optimistas. Y tenemos que ser la nación que sabemos que podemos hacer. Mi crítica va a ambos partidos. Le agradezco a los 2 partidos y a mis amigos, a todos, de lo hondo de mi corazón. Y sé que la resiliencia de la Constitución y la fuerza de nuestra nación lo conozco como lo conoce el presidente Carter, con quien hablé anoche y no puede estar hoy con nosotros, y le rendimos homenaje por sus años de servicio como presidente. Y también acabo de jurar el mismo juramento que juraron los patriotas antes que yo. La historia estadounidense no depende de ninguno de nosotros exclusivamente, y no de algunos, sino de todos nosotros. Y nosotros, el pueblo, buscamos
una nación más perfecta, esta es una unión más perfecta, es una gran nación, somos un buen pueblo. Por siglos hemos sabido esforzarnos por paz y por guerra y hemos llegado muy lejos y tenemos mucho por andar todavía. Tenemos mucho que hacer en este invierno de peligro, pero también de posibilidades. Mucho por restablecer, mucho por ganar y mucho por restañar. Pocas personas en la historia de nuestra nación han visto un momento más problemático y más difícil que ahora. Un virus único por primera vez, un virus muy virulento en un siglo ha cobrado muchas vidas, millones de puestos de trabajo se han perdido. Centenares de miles de empresas han cerrado y el clamor por justicia racial nos conmueve. Lleva 400 años. Tenemos que seguir luchando por la justicia. La supervivencia nos llama a luchar más claramente ahora que nunca frente al terrorismo interno, la supremacía blanca, que tenemos que confrontar y que vamos a derrotar a ese extremismo. Tenemos que superar los retos y restablecer el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos. Y para eso se requiere mucho más que violencia, se requiere muchas cosas lúcidas y fe en nuestra democracia. Unidad. En otro enero, el año de Año Nuevo en 1863, Abraham Lincoln firmó la Declaración de Emancipación y dijo, si mi nombre pasa a la historia, va a ser por este acto. Y toda mi alma está en este acto. Eso es lo que dijo él. Toda mi alma va en ello. Hoy, en este día de enero, mi alma entera va en el empeño de volver a unir a nuestra nación, a nuestro pueblo. Y pido a todos los estadounidenses que se sumen a mí en esta causa. Nos unimos Los para enemigos. luchar contra los enemigos que tenemos. También el extremismo, la falta de legalidad, la falta de trabajo, la falta de esperanza, pero con unidad podemos hacer cosas importantes, cosas buenas. Podemos hacer las cosas bien, corregir lo incorrecto. Podemos enseñar a nuestros niños en escuelas seguras. Podemos superar a este virus tan terrible y podemos también reconstruir la clase media y tener justicia racial y que Estados Unidos nuevamente sea una fuerza de liderazgo para el bien en el mundo. Hablando de unidad, bueno, quizás parece una cosa que se dice así nomás, pero sabemos que las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales. Pero también sé que no son nuevas. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal de los Estados Unidos, de que todos estamos creados en forma igual, y la realidad dura y fea del racismo, del nativismo, de la demonización, del temor. Esto nos ha deshecho durante mucho tiempo. La batalla es perenne y la victoria nunca está asegurada. La Gran Depresión, el 9 de septiembre, la Guerra Civil, hay reveses y también sacrificios y siempre tenemos que prevalecer. En estos momentos, una cantidad suficiente de nosotros se ha aunado para hacer que todos nosotros avancemos. Podemos hacerlo también ahora. La historia, la fe, la razón nos marcan el camino hacia la unidad. ¿Podemos vernos como adversarios? No, veámonos como vecinos, tratémonos con dignidad y respeto, aunemos nuestras fuerzas, dejemos de gritarnos y bajemos la temperatura. La unidad, sin ella
no hay paz, solamente amargura y furia. No hay progreso, solamente un ultraje que cansa muchísimo. No hay nación sin un estado de caos. Este es nuestro momento histórico de crisis, de desafíos. La unidad es una senda hacia el futuro y tenemos que enfrentarnos a este momento como Estados Unidos de América, como un país unido. Les garantizo que no fracasaremos si lo hacemos así. Nunca hemos fracasado en Estados Unidos cuando actuamos en forma conjunta. Así que hoy, en este momento, en este lugar, vamos a comenzar de nuevo. Todos nosotros comencemos a escucharnos los unos a los otros. Veámonos también los unos a los otros. Mostrémonos respeto mutuo. No hace falta que las cosas sean como un incendio que destruye todo. Cada desacuerdo no tiene que ser una causa de guerra total. Tenemos que rechazar la cultura en donde se manipulan los hechos y se los inventa. Conciudadanos, tenemos que ser diferentes. Estados Unidos tiene que ser mejor. Y creo que Estados Unidos es mucho mejor que esta situación. Fíjense, aquí estamos en la cúpula del Capitolio y estamos en un lugar en que fue completado después de la Guerra Civil y había retos que se imponían. Pero estamos aquí nosotros. Vemos aquí esta explanada nacional en donde el Dr. King habló de su sueño. Hace 108 años, aquí también, en otro discurso inaugural, miles de manifestantes trataron de que las mujeres que estaban marchando por su derecho al voto no marcharan más. Pero ahora aquí tenemos a la vicepresidente que ha sido elegida, Kamala Harris. No me digan que las cosas no pueden cambiar. Aquí estamos, enfrente al cementerio de Arlington, en donde hay héroes que dieron la última medida de la devoción y que descansan en paz. Y aquí estamos nosotros, de pie, después de que una turba pensó que podía utilizar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, para detener la democracia, para ir en contra de este lugar sagrado. Pero eso no sucedió. Nunca sucederá, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni nunca. Para todos los que apoyaron nuestra campaña, realmente me llena de humildad la fe que nos brindaron. Y para aquellos que se opusieron, escúchenme a mí de cara a futuro, escuchen mi corazón. Si hay desacuerdos, está bien, eso es Estados Unidos, eso es la democracia, el derecho de tener disensos pacíficos. Eso quizá sea el punto más fuerte de este país. Escúchenme con atención, el desacuerdo no debe llevar a una falta de unión. Y yo les prometo lo siguiente, yo seré el presidente de todos los estadounidenses, de todos. Les prometo que voy a luchar tan duramente para aquellos que no me respaldaron como para aquellos que me respaldaron. Hace muchos siglos, San Agustín, un santo de mi iglesia, le escribió al pueblo y dijo que era una multitud del pueblo definido por el objeto común de su amor. ¿Qué amamos nosotros como estadounidenses? ¿Qué nos define como estadounidenses? La oportunidad, la seguridad, la libertad, la dignidad, el respeto, el honor. Y sí, la verdad. En las últimas semanas y meses hemos aprendido una dura lección. Hay mentiras y hay verdad.
las mentiras que a veces se dicen para el poder y para obtener rédito. Pero como ciudadanos, como estadounidenses, específicamente como líderes, tenemos que honrar la Constitución y tenemos que proteger a nuestra nación. Tenemos que defender la verdad y vencer a la mentira. Entiendo que muchos de mis conciudadanos ven el futuro con temor, con dudas. Entiendo que se preocupan por sus empleos. Entiendo que, al igual que mi padre, están con insomnio por la noche y piensan, ¿puedo seguir pagando la hipoteca, pagando el seguro de salud? Piensan en sus familias. Pero, ¿cuál es el próximo paso? Yo los entiendo, se los prometo. Pero la respuesta no es la introspección ni tampoco estar en desacuerdo con los otros o no confiar en los otros, porque no todos tenemos las noticias de las mismas fuentes, pero tenemos que terminar con esta guerra civil de los ciudadanos urbanos contra los ciudadanos rurales, los conservadores contra los liberales, los azules contra los rojos. Lo podemos hacer. Esto lo podemos hacer si abrimos nuestras almas en vez de endurecer nuestros corazones, si mostramos humildad y tolerancia y si estamos dispuestos a ponernos en el lugar del otro. Como decía mi madre, póngase en el lugar del otro por un momento. Porque tengo que decirles lo siguiente en cuanto a la vida. No se puede dar cuenta de lo que el destino nos va a brindar. Algunos días, cuando uno precise una mano, estará allí y otros días uno debe dar una mano. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Y si actuamos de esa forma, nuestro país será más sólido, más próspero y estará más aprestado al futuro. Y por supuesto podemos estar en desacuerdo con ciudadanos. En la labor que tenemos frente a nosotros, nos precisaremos mutuamente. Es preciso perseverar en este oscuro invierno. Estamos ahora en un periodo que puede ser el más duro y el más difícil, y debemos dejar la política de lado para que enfrentemos a esta pandemia como una nación. Les prometo lo siguiente, como dice la Biblia, quizás en la noche las cosas son difíciles, pero en la mañana las cosas vuelven a establecerse. Pero podemos hacer todo esto juntos. Estoy aquí con mis colegas del Congreso, del Senado. Todos nosotros entendemos que el mundo nos está mirando. Nos están mirando a todos nosotros. Así que este es el mensaje para aquellos que están más allá de nuestras fronteras. Estados Unidos se ha puesto a prueba y hemos ahora sido más fuertes de lo que éramos. Vamos a reparar las alianzas y vamos a interactuar con el mundo nuevamente. No para cumplir con los desafíos de ayer, sino con los desafíos de mañana y de hoy. Y vamos a liderar no solamente con el ejemplo, sino por el poder que implica el ejemplo que vamos a dar. Seremos un socio fuerte para la paz, el progreso y la seguridad, un socio que brinda confianza. Hemos hecho tanto en esta nación. Mi primer acto como presidente será pedirles a ustedes que me acompañen en un momento de plegaria silenciosa, recordando a todos aquellos que perdimos este año en la pandemia. Los 400.000 estadounidenses, madres, hijos, hijas, compañeros de trabajo, vecinos, tenemos que honrarlos. Y al hacerlo, seremos la nación que queremos hacer. Por lo tanto, vamos a decir una plegaria en silencio para todos aquellos que nos dejaron a nosotros y digamos también una plegaria para nuestro país.
Este es un periodo de prueba. Enfrentamos un ataque a nuestra democracia y a la verdad, un virus desatado, una creciente desigualdad, un racismo sistémico, crisis climática. Cualquiera de estos desafíos sería enorme de por sí, pero el hecho es que los enfrentamos todos juntos hoy en esta nación con una de las responsabilidades más graves que tenemos. Hoy se nos someterá a prueba, nos erguiremos. Es el momento de ser audaces y valientes para hacer lo que hay que hacer, y esto es seguro. Les prometo, seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos estas enormes crisis. Estaremos a la altura de la hora. Cumpliremos nuestras obligaciones para pasar a nuestros niños, nuestros hijos, un mundo mejor. Yo creo en el mañana. Y escribiremos el próximo capítulo enorme, el gran capítulo de la historia estadounidense, una historia que puede sonar como un canto, pero que significa mucho para mí. Se llama el himno de los Estados Unidos y hay un verso que se destaca, por lo menos para mí, y que reza como sigue. El trabajo y las plegarias del siglo nos han llevado a este día, pero será una herencia para nuestros hijos. ¿Qué dirán ellos? Déjenme conocer en mi corazón que nuestros días han pasado. Estados Unidos, te he dado lo mejor de mí. Y agreguemos nuestro propio trabajo y nuestras plegarias a la historia constante de nuestra gran nación. Si lo hacemos, cuando hayan terminado nuestros días, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dirán de nosotros que hicimos lo mejor, cumplimos nuestro deber y sanamos a una nación desunida. Los convoco para reasumir el camino sagrado ante Dios y todos ustedes. Les doy mi palabra de que siempre seré honesto con ustedes. Defenderé la Constitución, defenderé nuestra democracia, defenderé a Estados Unidos y daremos a todos ustedes todo lo que yo haga en servicio de ustedes para el bien común, y juntos escribiremos una historia estadounidense de esperanza, no miedo, de unidad, no de oscuridad y división, de decencia y dignidad, de amor y de curación, de bondad. Que sea esta la historia que nos guía, la historia que nos inspire y la historia que diga a los que todavía están por llegar que hemos estado a la altura de la esperanza, de la democracia, la esperanza, la verdad y la justicia no murieron en nuestra época, que Estados Unidos aseguró la libertad, fronteras adentro, y fue de nuevo un faro para el mundo. Eso es lo que hemos sido y seguiremos siendo en las próximas generaciones. Así que con sentido de decisión y propósito, sostenidos por la fe, con una convicción firme, devotos a nuestro país que amamos con todo nuestro corazón. Dios bendiga a Estados Unidos y Dios bendiga a todos nosotros y a la verdad. Gracias, Estados Unidos. Muy bien, ahí teníamos el discurso del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, su primer discurso oficial en el cargo, donde ha llamado a la unidad de todos los estadounidenses. Asimismo, ha resaltado la importancia de la democracia en momentos de conflictos y, por supuesto, ha dicho que defenderá la Constitución y defenderá a Estados Unidos de todo aquello que atente en contra de los ciudadanos de su nación. Vamos a presentarles ahora el último discurso del presidente saliente Donald Trump, quien ahora está en su vivienda ubicada en Florida. Veamos.
todo mi equipo, a mi personal. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su arduo trabajo. La gente no tiene ni la menor idea de lo que ha trabajado esta gente, de lo que ha trabajado mi familia. Ellos hubieran podido hacerse la vida mucho más fácil, pero se entregaron a este proyecto. Quiero darle las gracias a todos. Esto ha sido algo muy especial. Hemos logrado muchísimo. La primera dama ha sido una dama con clase, elegante, una mujer muy hermosa y muy popular con la gente. De hecho, no sé si quieras decir algo. Ser su primera dama ha sido el honor más grande de mi vida. Gracias por su amor y por su apoyo. Yo pensaré siempre en ustedes, siempre oraré por ustedes. Que Dios los bendiga a ustedes, a su familia y a esta bella nación. ¿Qué más puede decir Melania? Gracias. Lo que hemos hecho ha sido maravilloso, sorprendente. Hemos reconstituido al ejército de la Unión Americana. Ahora contamos con la Fuerza Armada Espacial, algo que ninguna otra administración imaginó, pero nosotros fuimos una administración extraordinaria. Lo que pasa, vean lo que hicimos por nuestros veteranos, algo que tampoco se había hecho nunca antes. Siempre se descuidó a los veteranos del ejército, pero nosotros pensamos en ellos y ahora pueden ir al médico de su preferencia. Las citas médicas se les dan muy rápido y además nos fuimos deshaciendo de la gente que los maltrataba. Quiero decir que ustedes son increíbles, son gente increíble, maravillosa. Este es un país grandioso y ha sido mi más grande honor y privilegio ser su presidente. Yo siempre voy a luchar por ustedes. Yo voy a estar mirando, estaré escuchando y les digo que el futuro de este país nunca va a ser mejor. Le deseo a esta nueva administración una gran suerte y éxito porque es importante y desde la fundación ha sido importante y de nuevo estamos en una posición como la que nunca habíamos estado antes. A pesar de la peor plaga que hemos tenido quizás en casi 100 años. Y a pesar de eso, las cosas que hemos hecho han sido simplemente increíbles. Y no lo hubiera logrado sin ustedes. Entonces, los adiós, los amamos, vamos a estar de vuelta de alguna forma. Y de nuevo, simplemente quiero agradecer a nuestro vicepresidente Mike Pence y Karen. Quiero agradecer al Congreso porque en realidad trabajamos bien con el Congreso, a pesar de ciertos elementos en el Congreso, pero hicieron mucho que no hubiéramos podido hacer lo posible. Agradecerle a la gente en Washington, D.C., toda la gente con la que nosotros trabajamos para hacer este milagro todos juntos. Entonces, tengan una buena vida. Nos veremos pronto. Gracias. Muchas gracias. Bien, ese es el discurso de Donald Trump ya siendo expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar hablaremos sobre la reforma que se
aprobó esta mañana en la Asamblea Nacional de nuestro país. Reforma al Código Procesal Penal y a la Ley 779 tras la entrada en vigencia de la Ley de Cadena Perpetua. Conversaremos en vivo con el abogado Maynor Curtis, quien nos explicará en qué consiste esta reforma y cómo se pudiera aplicar a nuestra realidad jurídica. Pausa comercial y volvemos. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12, tal y como le mencionábamos, acá en nuestro país. Esta mañana los diputados de la Asamblea Nacional han aprobado la reforma al Código Penal y a la Ley 779. Esta iniciativa fue presentada con trámite de urgencia ayer, ya hoy se discutió, se aprobó y solo falta que entre en vigencia. ¿Por qué mandan a reformar el Código Penal y la Ley 779? Porque esto tiene que ser necesario para que se pueda aplicar la ley de cadena perpetua que recientemente también aprobaron de manera expedita los diputados de la Asamblea Nacional. Para abordar esta temática y para comprender un poco qué es lo que está pasando con nuestras leyes, vamos a conversar ampliamente con el doctor Maynor Curtis. Él es abogado independiente, pero también miembro del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Sin duda es una tarea muy complicada ahora con tantas reformas a importantes leyes. Buenas tardes, Marco. Gracias por invitarme a tu noticiero. Sí, hemos visto que se han aprobado un sinnúmero de leyes en los últimos 2 meses, digamos, diciembre y en enero, y que son de bastante relevancia para la situación en que vivimos nosotros. Doctor, con esta reforma que se ha enviado con trámite de urgencia y que se aprobó esta mañana, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se cambia realmente? Porque muchos se preguntan en casa, una reforma o el Código Penal, ¿en qué me afecta? Bueno, realmente afectan a las personas que vayan a delinquir. Y en este caso solo afectan 3 delitos en particular. La prisión perpetua que fue aprobada afecta inicialmente 3 delitos, que es el parricidio, el que prive de la vida a sus hijos, nietos, bisnietos, o a sus padres, abuelos, o a sus hermanos, o a su esposa, o compañera de unión en hecho estable. En ese sentido, nosotros podemos ver de que también fue reformado el otro delito, que es el asesinato agravado. Y esto lo que hace es que el asesinato, si se llenan ciertas circunstancias, entonces nosotros nos encontramos que la persona puede ser sentenciada a prisión perpetua revisable. Y también el femicidio. Pero no todos los femicidios ni todos los asesinatos agravados van a ser sentenciados con la pena de prisión perpetua revisable, sino aquellos que llenen ciertas circunstancias. O sea, que se hagan ciertas cosas necesarias para que el judicial lo pueda sentenciar. Ahora, doctor, cuando usted me habla prisión perpetua revisable, ¿a qué nos referimos? Porque uno cuando escucha cadena perpetua es para toda la vida, ¿no? ¿Por qué se usa este término revisable? ¿Se puede derogar esa condena? ¿Se puede rebajar? ¿Cuándo aplica? Bueno, la cadena perpetua, que no es revisable, se entiende que la persona va a estar en prisión de por vida, hasta que fallezca. En este caso, como es revisable, significa que la persona tiene que estar al menos 30 años efectivo, 30 años calendario, para que entonces el juez de ejecución de pena pueda revisar la sentencia de él y ver si amerita ponerlo en libertad condicional. Si el juez niega, entonces 1 año después la persona puede volver a solicitar que el juez lo revise nuevamente y así sucesivamente. Sí. Entonces, es revisable porque se requieren que al menos esté la persona 30 años calendarios en la prisión, 30 años efectivos día a día, para que entonces sea elegible a que se revise su situación de cumplimiento de la pena y pueda ser puesto en libertad condicional. Doctor, estoy leyendo justamente el artículo 49 de esto que se ha presentado ante la Asamblea Nacional y que ha sido aprobado por los diputados, y habla de una clasificación de las penas en graves, menos graves y leves. ¿Esto cuándo aplica y cómo se interconecta con la ley de cadena perpetua? ¿Por qué reforman esto?
Bueno, lo que hacen es que la ley dice que a aquellos delitos que son sentenciados o que su pena es de más de 5 años, entonces esos delitos se consideran graves. Sin embargo, la prisión perpetua revisable no tiene un número exactamente, no se sabe cuánto es. Puede ser que para alguien una pena perpetua sean 2 años y muera antes de llegar a los 30. Entonces, era necesario, debido a que existe ahora, por circunstancias excepcionales, existe la prisión perpetua revisable, era necesario incluir ese tipo de sanción dentro de la gravedad de los delitos, porque es necesario que ese tipo de pena esté considerada en diferentes aspectos de nuestro Código Penal. También es importante ver que, por ejemplo, se incluyeron en parte de las prescripciones. Hay delitos que prescriben a los 3 años, otros a los 5. Significa que si se llevó el periodo, cometieron un delito grave como una violación, un asesinato, pero no se lleva a la persona en el tiempo que establece el legislador, entonces ya no se puede juzgar porque ya prescribió. Sin embargo, el asesinato agravado, el parricidio y el femicidio no va a prescribir. O sea, podemos procesar a una persona que cometió esos delitos en cualquier momento de su vida, sea hoy y lo procesen dentro de 30 o 40 años, que de nuestro código previo o estos artículos previos a la reforma ya no se podían hacer porque habían prescripciones de tiempo que limitaban esa acción penal. Doctor, ahorita que leo la reforma también que se ha aplicado a varios artículos de la ley 779, pues una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Yo me recuerdo que cuando se aprobó, cuando se discutía, esta ley era elogiada incluso a nivel internacional porque era muy completa para castigar delitos de violencia de género, los femicidios, por ejemplo, y una lucha de las mujeres en nuestro país. ¿Necesitaba realmente una reforma? ¿Necesitaba cambio? Al menos la definición y las penas de los femicidios. Bueno, realmente lo que podríamos hacer era que el femicidio, cuando hay las agravantes o las circunstancias del asesinato agravado, pueden ir a 30 años de prisión. Entonces, realmente, si consideras que las personas pueden ser revisadas sus penas y ser puestas en libertad cuando cumplan 30 años de prisión, entonces realmente no miro yo la razón de haber creado una cadena perpetua revisable, porque justamente el máximo tiempo que permite la Constitución que una persona esté efectivamente en la cárcel son 30 años, entonces justamente en ese tiempo es revisable. Tal vez si hubieran puesto que la revisión iba a ser a los 35 años o a los 31 años después, entonces tal vez hubiera visto alguna justificación. Pero realmente una persona que comete un femicidio y hay suficientes circunstancias, por ejemplo, mató al cónyuge en presencia de los hijos, entonces esta persona puede ser sentenciada a 30 años de prisión. Ahora se cambia la pena a prisión perpetua revisable, pero en teoría realmente no es mucho el beneficio que va a recibir la sociedad debido a que nuestro Código Penal establece sanciones severas, como es la de estar 30 años en la cárcel, y este tipo de delito pues era posible poder sentenciar en asesinato agravado y en femicidio. Ellos argumentan, al menos en exposición de motivos, que se necesitan leyes más eficaces para dar respuesta a la sociedad nicaragüense con un medio de protección contra la delincuencia de extrema gravedad y peligrosidad, con sanciones ejemplares proporcionales, dice acá la exposición de motivo, al delito cometido, y que el agresor sepa las consecuencias que conlleva efectuar este tipo de delito. Realmente endureciendo las penas es que se puede lograr un cambio de los agresores hacia las víctimas o acabar, por ejemplo, con la violencia de la mujer, la violencia intrafamiliar. ¿Ayuda este endurecimiento de las penas? Realmente no va a haber ningún cambio en cuanto a eso, debido a que, como te decía, nuestra Constitución permite una pena de 30 años. Esta cadena perpetua revisable también, o prisión perpetua revisable, también dice que a los 30 años la persona puede ser elegible a salir de la cárcel. Entonces, en teoría, el criminal no sabe que a los 30 años puede salir para cualquiera de las dos leyes. Si se porta bien en la cárcel. Si se porta bien en la cárcel, que es uno de los requisitos. Entonces, sin embargo, yo creo que parte de la preocupación de los organismos de derechos humanos no radica en la cantidad de años que maneja el criminal. Cierto que hay que castigarlo y hay que alejarlo de la sociedad para evitar que otra víctima sea, o sea, que este tipo pueda hacer algo contra otra persona.
Sin embargo, creo que donde se debía de prestar mayor atención, y es la preocupación de los organismos de derechos humanos, es en la prevención. Muchas veces las mujeres ponen denuncia y la policía no les presta atención inmediatamente. No hay un mecanismo fuera de la policía de que le dé seguimiento a esta mujer que presentó denuncia. Por lo general presentan denuncia y luego ellas mismas van y retiran la denuncia, entonces en teoría no se debería de proceder. Entonces yo creo que si se quiere realmente salvaguardar las vidas de las mujeres, se debe de invertir más apoyo en cuanto a la prevención, en el seguimiento, en el estar pendiente de las mujeres que han llegado a poner denuncia, que muchas veces no reciben la ayuda necesaria y finalmente de un golpe pasó a otro, hasta que pierden la vida. Doctor, esta ley de cadena perpetua fue fuertemente criticada porque aseguran que es bastante ambigua y mucho se deja a la discreción para castigar incluso a opositores. ¿Hay algún matiz que se pueda resaltar o que pueda dar cabida a este temor de la sociedad? Por ejemplo, solo por el simple hecho de disentir con algún criterio político puede ser enviado a prisión perpetua. Bueno, para que un opositor sea enviado a prisión perpetua actualmente tiene que ser acusado de cualquiera de esos 3 delitos que componen. Parricidio, femicidio y asesinato agravado. Por ejemplo, en el caso de Gaona, los muchachos fueron acusados de asesinato. Y hay muchos casos, por ejemplo, a Medardo creo que lo acusaron de varios y de hecho la pena de Medardo fue de 216 años, aunque sabíamos que constitucionalmente solo podía estar 30 años. Entonces, sí hay algún temor de parte de que sean acusados por estos delitos, que en teoría y en lo caso particular, te voy a hablar con los casos que había llevado, pues no se ha podido probar fehacientemente la comisión de los delitos de parte de los opositores o de los azules y blancos a quienes yo he defendido. Independientemente del tipo de delito, ya sea de estar en los tranques o de asesinato, de tráfico de drogas o de posesión de armas, nunca se ha probado, al menos en los casos en que yo he participado como defensor, de que se haya probado ese delito más allá de una duda razonable. Entonces, sí es preocupante en el caso que acusen a un opositor de cualquiera de estos delitos y no necesariamente tienen que haber pruebas fehacientes, y vuelvo a repetir, hablo exclusivamente de los casos en que yo he participado, y siempre se han tenido fallos de culpabilidad. Entonces, en este caso, si bien es cierto que el 30 años, que te sentencien a 30 años y también que la prisión perpetua revisable también sean una opción de salir a los 30 años, no es menos cierto que psicológicamente afecta a la persona saber que tiene una sentencia de prisión perpetua y revisable. Doctor, ¿cuándo entra en vigencia ya esta reforma una vez que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, tal y como ocurrió esta mañana? Es posiblemente que lo publiquen mañana, igual como pasó la aprobación del 18, se aprobó el artículo 37 o la reforma al artículo 37 de la Constitución y el día de ayer fue publicado. Yo espero que mañana sea publicado porque esto fue con trámite de urgencia. Y expedito además. Doctor, me gustaría consultarle, ¿Nicaragua necesita una cadena perpetua? ¿El sistema carcelario, el sistema penitenciario está preparado para recibir a personas condenadas a prisión perpetua? Bueno, realmente, si te fijas, nuestro sistema penitenciario tiene una cárcel que le llamamos la 300, que es de máxima seguridad, donde en teoría debían de ir los delincuentes más peligrosos. Entonces, creo que en sí la cárcel 300 tendría las condiciones como cárcel, ¿verdad?, de máxima seguridad para recibir a estas personas. Ahora bien, que si hayan las condiciones para que tengamos a personas durante tanto tiempo en la cárcel y sean readaptadas, y eso es otra cosa que tendríamos que entrar al fondo de lo que funciona el sistema penitenciario nacional. Doctor, esto también pone en entredicho que Nicaragua continúa siendo uno de los países más seguros, porque si se está endureciendo las penas por el nivel de delito, el tipo de delito que se está cometiendo y la hazaña con que también ocurren, pues hay que en duda la seguridad en la que está viviendo nuestra sociedad. Claro, normalmente cuando la sociedad es más insegura es que se ponen penas más severas para mandar un mensaje. La pena, y cuando una persona, el primer sentenciado bajo esta nueva norma penal,
va a mandar un mensaje a las otras personas que tienen la idea o que han hecho ya ese tipo de delitos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de seguridad, de que tenemos el país más seguro, esto manda un mensaje negativo tanto a la sociedad como también al extranjero, que si realmente somos el país más seguro o no, porque estamos endureciendo las penas a cambio de tratar de ver si convertimos al país en algo seguro. Pero realmente la pena por sí o mandar gente por muchos años a la cárcel, con excepciones de ciertos delitos, pues realmente no convierte en seguro al país. Y si el mensaje es vamos a ser más duros con los que cometan este tipo de delitos y para tratar de conseguir una seguridad en el país, yo creo que es un mensaje equivocado. Doctor, muchísimas gracias por sus explicaciones bastante amplias. No sé si quisiera agregar algo de suma importancia para nuestra audiencia a propósito de lo que hemos expuesto aquí. Bueno, simplemente que es importante, dentro de la Constitución regula se tienen que dar ciertas circunstancias como odio, crueldad. Sin embargo, en el Código solamente, en esta reforma que se hizo y se aprobó hoy, solamente contemplan el odio. Y el odio dice que tiene que ser manifestado, que la persona que comete el delito previamente haya amenazado a esas personas, pero también haya publicado, ya sea de manera personal o a través de redes sociales o cualquier medio de comunicación, ese tipo de amenaza y ese odio que él siente contra este tipo de personas, ya sea por cuestiones de religión, por orientaciones sexuales, por cualquiera de las circunstancias que establece. Pero las otras circunstancias que establece la Constitución, que empieza con odio, no fueron descritas. Y por lo tanto, puede darse de que en algún momento el Ministerio Público acuse a una persona, señale otra circunstancia que no sea odio, y el juez tiene realmente una carta blanca para poder decidir a su criterio si eso es o no es. En cambio, en cuanto al odio, pues hay un poquito de restricción. Es decir, hay una ambigüedad con la que está planteada esta normativa. Claro, porque no solamente contemplaron el odio de las circunstancias que eran necesarias para la prisión perpetua revisable en la Constitución. Entonces, deja espacio a que si el Ministerio Público acusa de otra cosa, entonces a la discreción del juez va a decidir si es o no es, si se acreditó ese hecho o no se acreditó ese hecho. Doctor, nuevamente le agradezco por su tiempo y por sus explicaciones. Esperamos que sea de mucha utilidad esta información que hemos presentado y hemos llevado a ustedes allá en casa. Pues esta reforma que han aprobado los diputados de la Asamblea Nacional con trámite de urgencia en cuanto a cambios en el Código Procesal Penal y la Ley 779, a propósito de lo que se ha hablado o se ha manejado desde el gobierno como supuestos crímenes de odio. Bastante ambiguo, pero es una realidad la que está viviendo nuestro sistema de justicia acá en Nicaragua. Pausa comercial, al regresar más información para usted. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12. La matrícula escolar para las personas con discapacidad ha disminuido en este año 2021. Esto debido a la amenaza del COVID-19 que aún está latente en nuestra sociedad. Así lo reportan organizaciones que trabajan con personas con discapacidad visual. A diferencia del año pasado, que tuvimos una aceptación bastante grande por parte del sector de personas con discapacidad, este año más o menos un 40%, 40-50% han propuesto regresar a los centros educativos. No obstante, el resto que no quieren asistir es por la situación de pandemia. Todavía están con el temor de que puedan contagiarse y propagar un poco más lo de la enfermedad. Definitivamente es difícil porque recordemos que para que nosotros podamos obtener un trabajo, para que podamos impulsar distintas situaciones, necesitamos un nivel educativo, un nivel escolar. Y con esto de no asistir a los centros educativos, obviamente estamos retrasando este proceso. Por tanto, es difícil decir que la persona con discapacidad va a progresar más rápido si estamos con esto. Básicamente aquí lo que hay que hacer es, obviamente, pues cuidarse
con lo que ya el Ministerio de Salud ha venido recomendando del tiempo para acá, para que de esta forma pues podamos continuar con los procesos. En primaria y secundaria ya sabemos que están bajo la tutela de los padres o de un tutor, valga la redundancia. No obstante, en las universidades también hay renuencia, aunque en la universidad ya es el protagonista directamente que decide si asiste o no asiste. Entonces, en los distintos niveles educativos, primaria, secundaria, superior y por supuesto técnica, hay renuencia. Definitivamente hay que recalcar o hay que hacer notar la disponibilidad que ha habido por parte de algunos maestros, y aunque no tengan las herramientas metodológicas desde antes, pues han venido buscando alternativas para atender al sector y de esta forma pues poder propinar o pues sí, poder dar una educación pues acorde con el resto de estudiantes. ¿Han sido capacitados los docentes para tener una persona Desde el 2018-2019 se ha venido fomentando la preparación de los docentes que están egresando a las escuelas normales y se les ha estado preparando obviamente básico, ¿verdad? En otras informaciones, el diputado Brooklyn Rivera, líder de Yatama, asegura que es urgente la presencia del Ministerio de Salud en algunas comunidades de la costa caribe, puesto que tras el paso de los huracanes Iota y Eta hay enfermedades y esto está causando mucha preocupación en las poblaciones. Veamos. Siempre muy precaria, deplorable, porque la atención de parte del gobierno ha sido muy limitada y también con sesgo partidario. He tenido oportunidad de recorrer muchas de las zonas, inclusive este fin de semana estuve en la zona de Río Prinzapolca. Hay mucha clamor de la gente que, bueno, el alimento lo ha recibido del PMA, una proporción muy limitada, pero a ellos lo urge más, es agua limpia. No hay agua, ni pozos, ni sistemas de agua potable, tienen que consumir del río, que están totalmente contaminados. Entonces, eso produce enfermedades respiratorias, sobre todo fiebre, calentura, diarrea y pues malestares, pues todo el cuerpo, pues. Entonces, y MINSA brilla por su ausencia. Estoy refiriendo a las 22 comunidades del río Prinzapolca, por ejemplo, el más reciente, estoy hablando de esta semana que estamos viviendo. Yo estoy tratando de comunicarme con gente del gobierno para hacer una alerta, pues un clamor, porque urge que MINSA aparezca allá y enfrentar este tipo de enfermedades que están aflorando. La gente también urge semillas, ¿verdad? Y implementos de trabajo como machete, como hacha, como lima, como botas de hule, para poder empezar a cultivar la tierra. Ahorita es el tiempo de sembrar frijoles, maíz, pero no hay semillas. Mayormente las iglesias son los que hay contribuido un poco más, ¿verdad?, de ayuda, pero también limitado y no cubre todas las comunidades, tanto de Huanquimaya, Río Coco abajo, Prinzapolca, Río Arriba, y está descubierto, que es urgente que realmente el gobierno tome medidas para vencer esas acciones de excluir a los grupos por razones políticas, ¿verdad? Porque allá hace eso, pues humilla a la gente, por ejemplo, para entregar.
Veamos ahora el reporte del índice mensual de actividad económica que ha divulgado el Banco Central, esto para el periodo de noviembre del año pasado. Según las cifras, Nicaragua reporta un leve crecimiento, al menos en algunos sectores, con los que aseguran hay un dinamismo en la nación. Sin embargo, algunos economistas aseguran que esto es muy relativo. Veamos. Aunque el índice mensual de actividad económica revela un leve crecimiento en algunos sectores, esto es relativo en relación al espacio de tiempo, considera el economista Michael Marenco. La publicación del Banco Central refiere al periodo de noviembre del año pasado, el índice mensual de actividad económica. Este índice capturó una contracción de menos 4.7 con respecto al mes anterior y de menos 5.9 con respecto al mismo mes del año anterior. La contracción se debe principalmente al impacto de los dos huracanes, el ETA y el IOTA. Sin embargo, a la hora de analizar sectorialmente el tema del comportamiento, la actividad económica, se encuentra que el comercio tuvo un crecimiento un tanto relativo. Esto es bastante significativo, pero tomando en cuenta la contracción que hubo producto de la pandemia en los meses anteriores. Como bien acabas de comentar, 3.1% fue el crecimiento que se reportó en términos de comercio. Sin embargo, hubieron sectores que siguen actualmente impactados por el tema de la pandemia, por el tema de los 3 años consecutivos de recesión y un cuarto ahorita en 2021, según estimaciones del Banco Mundial, como vienen siendo el sector turismo a través de hoteles y restaurantes. Reportó para noviembre de 2020 una contracción de menos 39%, menos 40% también del sector acuicultor y todos estos sectores en realidad muestran un indicio de cómo está la actividad económica. Si bien es cierto, el tema del comercio, del crecimiento de 3.1% es bastante consecuente, la verdad, con el registro de movilidad de personas de Google, no deja de ser una realidad también que este crecimiento simplemente se da a través de una economía de subsistencia. Explica que es primordial la certidumbre para los inversionistas si realmente se quiere un crecimiento sostenido a mediano plazo. Es precisamente el punto culmen del asunto. Sin confianza por parte para los agentes económicos, no podemos tener actividad económica, y sin confianza para los inversionistas, no pueden haber flujos de inversión extranjera directa. La confianza no es solamente un tema de credibilidad, es un tema de seguridad, es un tema de carga fiscal, es un tema de que los inversionistas y los empresarios puedan desempeñar sus actividades económicas y empresariales con total libertad y volver a recuperar, mejor dicho, atractivo para Nicaragua. Recordemos que los flujos de inversión extranjera directa pues es una variable que no se ha recuperado, todo lo contrario, estamos viendo fuga de capitales, entonces es importantísimo el tema de la confianza. Marcos Medina, Noticias 12. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por acompañarnos a lo largo de la transmisión especial que llevamos a ustedes y también a lo largo de este informativo. Espere a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces y que pase una excelente tarde.